Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Bien, gracias. Muy bien. Vamos a ver ahora el día de ayer. El día de ayer vimos tratamiento, o sea, etiología, diagnóstico y los métodos que van a tener ustedes para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. Van a ver ahora el tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial. Para recordarles a ustedes, en el tratamiento no farmacológico, comentábamos, si el paciente es obeso, tiene que disminuir de peso. Si el paciente fuma, tiene que dejar de fumar. Si es alcohólico, dejar de tomar. Si es sedentario, que pues haga sus ejercicios en forma cotidiana y frecuente. Y la disminución del consumo de sal. Ya, o sea, menos de 3 gramos. Hasta ahí está todo claro, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien, ahora vamos a entrar. Cuando tienen ustedes el diagnóstico de cualquier patología, entonces tendrán ustedes que tener un objetivo, ¿verdad? El objetivo, ¿cuál va a ser en relación al tema que estamos viendo de hipertensión arterial? 1, prevenir las secuelas vasculares a largo plazo. Ahora entiendo por qué se tiene que hacer el control de la presión arterial. ¿Por qué la presión arterial es un factor determinante en los pacientes que tienen infarto? Porque van a ir a producir, ¿qué? Placas de ateroma. 2, prevenir trastornos hemodinámicos. ¿Qué es lo que va a presentar el paciente si tiene crisis hipertensivas, como comentábamos el día de ayer? Insuficiencia cardíaca y edema agudo de pulmón. ¿Cuáles son los niveles de presión arterial que van a manejar? Presiones de por debajo de 140/90 o menos de 160/90 en los ancianos. Hay lo que se llama hipertensión arterial sistólica del anciano, ¿ya? Que tienen pues la sistólica 160, 170 y la diastólica tienen 80. En este tipo de pacientes van a tener mucho cuidado y no vaya a ser de que lo que tenga el paciente sea insuficiencia aórtica. Si bien recuerdan cuando comentábamos en los pacientes que tienen insuficiencia aórtica severa, tienen una diferencial muy significativa, 80 a 100. Pero acá, obviamente, en el paciente hipertenso, hipertensión sistólica del adulto, no va a encontrar el soplo diastólico o el escape. Ahora, el tratamiento farmacológico no es urgente. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a disminuir en forma progresiva y gradual la presión arterial. 1. 2. El tratamiento va a ser combinado y el tratamiento, lo que les decía el día de ayer ya, va a ser en forma indefinida. De ahí es la importancia de que ustedes tengan el diagnóstico para hacer el tratamiento correspondiente. Y ahí mismo en esta diapositiva les es muy claro. No es un tratamiento que hoy día le doy, mañana le quito, pasado mañana le doy, o no sé si tiene hipertensión, pero le he dado antihipertensivos. Entonces están viendo, el tratamiento es indefinido. Para eso tienen que tener ustedes un diagnóstico certero. Vean acá todos los medicamentos que vamos a comenzar a hablar en los pacientes. Vean el arsenal de medicamentos que pueden ustedes utilizar en la hipertensión arterial. Y vamos a ir describiendo uno por uno. ¿Cuáles son los medicamentos que ustedes conocen y saben y es recordatorio? Solamente acá farmacología. ¿Con qué medicamentos vamos a iniciar el tratamiento? Van a ser con diuréticos. Ya vamos a comentar la clasificación. Posteriormente pueden
Hay los medicamentos simpático-plégicos, vasodilatadores directos, los IECA, los ARA y los calcioantagonistas. Para recordarles a ustedes, los diuréticos se van a dividir en 3 grupos. 1, los tiazidas, 2, ahorradores de potasio y los diuréticos de ASA. Ahora, ¿cuáles son? Esto es lo que quiero que vayan aprendiendo. ¿Cuáles son los efectos de los diuréticos? El efecto de los diuréticos va a desencadenar que disminuya el volumen plasmático. 1, disminuyen la resistencia periférica, es en forma posterior, y inhiben la retención de sodio por la combinación de los simpático-plégicos y vasodilatadores. Cuando ustedes están dando medicamentos tipo calcioantagonistas, estos van a retener sodio y agua. Entonces, o si le van a dar vasodilatadores arteriales, betas bloqueantes, va a requerir del uso de diuréticos. ¿Está claro? Y acá el segundo inciso, en los efectos, ¿qué es lo que dice? ¿Qué decíamos ayer? ¿Cuál era el objetivo en el tratamiento de la hipertensión arterial? ¿Quién comenta? Doctor, disminuye la resistencia vascular periférica. Eso, que les quede claro. ¿Ya? Disminución de la resistencia vascular periférica y que va a condicionar vasodilatación. Y ahora van a ir entendiendo poquito a poco, ¿ya? Entonces, doctor, ayer me acuerdo lo que usted decía. ¿Cuál era el objetivo? Disminuir las resistencias vasculares periféricas. Ese es el objetivo en el tratamiento de la hipertensión arterial. Dentro de las tiazidas, el que más conocemos o el que hay acá es la hidroclorotiazida y que pueden ustedes dar de 25 a 100 miligramos por día, no más. Escuchen bien, la tabletita de hidroclorotiazida viene las tabletas de 50 miligramos. Entonces pueden dar ustedes una tableta cada 12 horas. ¿Ya? Es la que hay en nuestro medio. Pero tienen que saber lo siguiente. Cuando dan ustedes un medicamento, ¿qué es lo que tienen que saber? ¿Cuáles son los efectos secundarios que presenta cada medicamento? En el caso este de las tiazidas. Entonces, ¿qué es lo que van a encontrar? Si dan este medicamento, van a presentar alcalosis metabólica, hipocalcemia, hiponatremia, hipomagnesemia, hiperglicemia, hiperlipoproteinemia y el paciente va a presentar astenia, fatiga, calambres e impotencia. Y obviamente son propensos, cualquier medicamento puede condicionar alergias. Entonces, los diuréticos, ¿qué van a hacer? Que el calcio disminuya, que el sodio esté bajo, que el magnesio disminuya y aumenta la hiperglicemia. Entonces, todo esto tienen que saber al darle los tiazidas. Si no saben los efectos colaterales y después el paciente les va a decir muy bien, ¿sabe qué, doctor? Tengo calambres. ¿Y por qué será? Y si ustedes no saben los efectos colaterales, y qué sé yo, ¿verdad? En cambio pueden decir muy bien, es porque depleta potasio y depleta calcio, por eso tiene los calambres. Pero ya ustedes tienen una respuesta frente al paciente. ¿Cuándo no van a dar los diuréticos tiazídicos? Cuando el paciente presente alergia. 1. 2. Cuando tiene cirrosis hepática. 3. Cuando el paciente tiene insuficiencia renal con clearance de creatinina menos del 30%. Si ustedes van a dar diuréticos tiazídicos en pacientes, vamos a poner un ejemplo, pacientes con insuficiencia renal que tienen el clearance de creatinina menos de 30%, entonces van a deteriorar más la función renal, o sea, está contraindicado. Y el otro, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca
y toman digitálicos, ¿ya? Entonces, que tienen disminuido el potasio, van a ser arritmias. Dentro de las tiazidas, vamos a ver nosotros que hay análogos similares, como es la cloralidona, metolazona y la indapamina. La indapamina igual es dilatador arterial y además es diurético. La amilorida y la indapamida, anoten por favor, la indapamida y la amilorida son los dos diuréticos que tienen efecto vasodilatador. ¿Ya? Eso va a ser pregunta de examen. Dentro del otro grupo de los diuréticos de A, ¿cuáles son los que hay en nuestro medio? La furosemida, hay la torsemida y el ácido etacrínico. Pero ¿cuál es el que utilizan ustedes o cuál es el que utilizamos nosotros? Más que todo es la furosemida, que la dosis va de 48 a 80 miligramos por día o 1 miligramo por kilogramo peso pueden dar, dividido en 2 dosis o en bomba de infusión. ¿Cuándo ustedes van a utilizar la furosemida? En crisis y emergencia hipertensiva. ¿Qué quiere decir? Que van a tener aumento de la presión arterial sostenida, pero que compromete órgano blanco. Entonces, ahí está indicado el diurético de asa, la furosemida endovenosa. 2, pacientes que tienen hipertensión en estados comatosos. 3, aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal, pero con clearance de aclaramiento menor al 30%. O sea, si bien no pueden utilizar las tiazidas en los pacientes que tienen clearance combinar la furosemida con drogas que producen retención de sodio y agua. Y van a ir viendo pues, cuán importante había esto. Ahora entiendo por qué tiene que ir el beta bloqueante con diurético, el calcio antagonista con diurético, y van a ir viendo, por favor. Nuevamente, ¿cuáles son los efectos colaterales de los diuréticos? Tienen, 1, alcalosis metabólica similar a los diuréticos tiazídicos. 2, va a disminuir el magnesio, igual el calcio, si dan dosis excesivas o son abuelitos o algo que van a condicionar deshidratación. 2, 3, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca y ustedes le dan en forma, o sea, la furosemida largo tiempo, les va a condicionar ¿qué? Ototoxicidad. Vean acá cuán importante es que tengan que saber ustedes el medicamento que van a dar al paciente. Puede presentar alergias y obviamente va a desencadenar ¿qué? Hipocalemia, disminución del potasio, disminución del magnesio. Por último, dentro de los 3 grupos de diuréticos tienen los diuréticos ahorradores de potasio y tienen acá la espironolactona y la amilorida. La amilorida es otro medicamento que, además de ser diurético, es vasodilatador. Y tienen acá las dosis de espironolactona, 25 miligramos 1 a 4 veces al día, o sea, equivale a 100 miligramos por día. La amilorida, 5 miligramos, 1 vez al día, o pueden darle triamtereno, 100 miligramos 3 veces al día. ¿Cuáles son los efectos secundarios de los diuréticos ahorradores de potasio? Primero tienen que va a presentar acidosis. 2, va a incrementar el cloro, la hipercloremia.
3, va a aumentar el potasio, hiperpotasemia. Y 4, ginecomastía, ¿ya? Ustedes van a ver que los que están soltando gastro, los pacientes que tienen trastornos hepáticos, cirrosis hepática, les van a dar ustedes diuréticos ahorradores de potasio. Pero se van a fijar ustedes en los pacientes cuando soten gastro, los pacientes exóticos que tienen ginecomastía, como busto, como de mujer. Y entonces ustedes van a decir, el paciente está con diurético ahorrador de potasio. El triamtereno, escuchen bien, el triamtereno asociado a un AN, como es la indometacina, escuchen bien, puede producir insuficiencia renal irreversible. ¿Ya? Entonces, si es irreversible, va a caer en insuficiencia renal, después va a pasar el paciente para las hemodiálisis. Dentro de los simpaticopléjicos tenemos los centrales, los bloqueantes ganglionares, postganglionares, bloqueantes alfa-1, bloqueantes beta y bloqueantes alfa y beta. No les voy a mostrar, pero no entra para el tema los medicamentos estos de simpaticopléjicos de acción central. El que hay es el alfa-metildopa o las reserpinas, ¿ya? Pero eso ya no es utilizado. Ya no se utiliza ninguno de los medicamentos, pero los simpaticopléjicos de acción central, para que ustedes sepan, ¿ya? Esto no les voy a preguntar cómo actúa tampoco. Tienen el otro medicamento, clonidina, guanfasia, guanabenés y tiamidina, ¿ya? Agonistas alfa-1 y alfa-2. Tampoco nosotros tenemos en el mercado los medicamentos estos, o sea que no les voy a preguntar. ¿Cuáles son de acción periférica? Guantel y guanetidina. El que utilizaban antes era la reserpina. Hoy en día ya no se utiliza por los efectos colaterales, estados de agravación de la parte de ansiedad, depresión, inclusive intentos de suicidio. O sea, no utilizamos, pero eran medicamentos de los 60, la alfa-metildopa y la reserpina. Posiblemente ustedes vayan a escuchar del alfa-metildopa en pacientes en toxemia del embarazo, que utilizan ustedes en el primer trimestre, pero hoy en día hay nuevas drogas que han desplazado al alfa-metildopa, o sea, los simpaticopléjicos de origen central. Tampoco les voy a preguntar. Ahora sí, el de acá. Bloqueantes alfa-1. Los bloqueantes alfa-1 producen bloqueo alfa-1 a nivel de las arteriolas y venas. Si producen vasodilatación, va a ser a nivel de las arterias y venas. Va a disminuir la presión arterial en posición de pie y más que supino. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Que van a producir estos medicamentos taquicardias reflejas, palpitaciones o pueden presentar angina de pecho. Vayan viendo ahora en el 1, 2, 3, 4 y el 5 qué es lo que producen estos medicamentos bloqueadores alfa-1. Van a producir retención de sodio y agua. Y si van a producir la retención de sodio y agua, ¿qué va a presentar el paciente? Edema. Entonces, estos medicamentos, ¿con qué tiene que ser combinado? ¿Con qué tiene que ser combinado? ¿Con diuréticos, doctor? Diuréticos. Perfecto. ¿Ven? Ya aprendieron ya cardiología. Ya sabes. ¿Qué medicamento les vas a dar? El doctor dijo que en el tratamiento de la hipertensión arterial puede iniciarse con diuréticos y si no combinados. Muy bien. Acá le dieron ya prazosina o terazosina o doxazosina y sé que produce retención de sodio y agua y por ende va a tener edema. Entonces, tiene que ir acompañado de un diurético. Perfecto.
Y el de acá tienen ustedes, producen 5 primera dosis, mareo, cefalea y lasitud. Y el otro es de los pacientes bloqueantes alfa 1, que produce eyaculación retrógrada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien sabe? ¿Han escuchado ustedes hablar del tamsulón o tamsulosina que utilizan los urólogos en pacientes con hiperplasia prostática? ¿Han escuchado o no? Bloqueantes alfa 1 que les dan a los pacientes que tienen hiperplasia prostática. ¿Cómo? Sí, doctor, la eyaculación retrógrada se da por la relajación de los músculos del esfínter. ¿Y dónde se va a ir si tiene eyaculación retrógrada? A la vejiga, doctor. ¿Dónde va a ir? Entonces, en lugar de salga por la uretra, entonces va a irse, lo que comenta su compañero, se va a ir a la vejiga, o sea, entiende, ¿verdad? Entonces, pacientes que toman tamsulón o cualquier medicamento, entonces van a tener eyaculación retrógrada. Y cuidado que tengan problemas de, oiga, doctor, mire lo que me está pasando, estoy tomando este medicamento y no sé qué ha pasado. Antes eyaculaba, ahora ya no. Y preocupado va a llegar porque pues la parte viril en el hombre, oye, ¿qué es lo que pasa? Y ustedes preguntarán, ¿verdad? Muy bien, ¿qué es lo que está tomando? Prazosin, doctor, si es hipertenso. Pero si no fuera hipertenso y les va a decir tamsulosina, ustedes van a decir, es un bloqueante alfa 1. ¿Cuál es el efecto colateral? Eyaculación retrógrada. Entonces, solucionan su problema al paciente y vean que lo dejan al paciente con la respuesta adecuada. Usted deja de tomar esto o tomará una temporada y va a volver su ciclo, o sea, de la eyaculación va a ser normal, ¿ya? Entonces, a eso se refiere, porque siempre hay esta... ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Ahora, dentro de los bloqueantes adrenérgicos, van a ir viendo, tienen los bloqueantes beta 1 y 2. ¿Y cuáles son los bloqueantes beta 1 y 2? El que utilizan es el propanolol, es el que hay acá. 1. 2. Los beta 1. Hay el atenolol y el metoprolol, hay en nuestro medio. Después tienen los agonistas parciales, pindolol, acebutolol, pentabutol y celiprolol. De esos no tenemos ninguno. Y por último tienen los alfa-beta, carvedilol, labetalol. Entonces, estos medicamentos, vean la clasificación, a qué corresponde, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción de los beta bloqueantes? 1. Disminuyen el débito cardíaco. 2. Disminuye la renina. 3. Tiene una acción simpaticopléjica central. 4. No produce hipotensión ortostática. 5. Aumentan los triglicéridos. 6. Disminuye las lipoproteínas de alta densidad, el HDL. ¿Y cuáles son los efectos colaterales de los beta bloqueantes? Va a ser que produce insomnio, lasitud, presión y síndrome de supresión, ¿ya? Entonces, ahora van a tener cuidado en qué tipo de pacientes no van a dar. ¿Quién comenta? ¿Cuáles son los efectos colaterales? Ahí está. No le vas a dar, obviamente, al paciente que tiene bradicardia, ¿verdad? ¿O le vas a dar? ¿Le van a dar a aquel que tiene bradicardia los beta bloqueantes? No, doctor.
No, porque va a disminuir la frecuencia cardíaca. Si tiene bloqueo AB, ¿le van a dar? No, tampoco. No, doctor. ¿Le van a dar al paciente que tiene asma? No, no, doctor. No, ¿no ve? Y por último, ¿al paciente diabético? Tampoco, doctor. Tampoco. Muy bien. ¿Por qué? Porque no va a tener descarga simpática, ¿ya? Y en el asma, porque producen todos los beta bloqueantes, bronco, ¿qué produce? Broncoconstricción. Broncoconstricción. Entonces, no le vas a dar en el paciente asmático. Y si le das, lo vas a matar. Entonces, ahora, vean la importancia de los medicamentos, ya en el caso de los beta bloqueantes. ¿Cuándo no vas a darle al paciente? Cuando tiene asma, obviamente. En las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, en vasculopatías, enfermedad de Raynaud, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, pacientes que tienen bloqueo AB cardíaco. Si tiene bloqueo AB de segundo grado y les das beta bloqueantes, puede ser que coadyuves y lo lleves a bloqueo AB completo y se quiera marcapaso. O los pacientes que tienen bradicardia, vas a acentuar más la bradicardia. Tenemos ahora los vasodilatadores arteriales. Y estos ya los conocen, la hidralazina, minoxidilo, diazóxido y el nitroprusiato de sodio. Muy bien, ¿qué es la hidralazina? La hidralazina es un vasodilatador arterial, es enérgico, pero no es venoso. Y tiene metabolismo por acetilación y biodisponibilidad variable. Ahora, el efecto es limitado por la descarga simpática. ¿Qué quiere decir? Que va a aumentar la frecuencia cardíaca. Si digo, va a actuar a nivel del nervio simpático. Y nuevamente acá vean, la hidralazina, ¿qué va a condicionar? Retención de sodio. Al retener el sodio, ¿qué va a requerir el paciente cuando le des la hidralazina? Vas a tener que darles diuréticos y si no se controla la presión, puedes alternar con beta bloqueantes porque te produce taquicardia, ¿ya? Ahora, la hidralazina, para que sepan, ¿qué les va a producir? Cefalea, enrojecimiento de la cara, sudoración, náuseas, anorexia, taquicardia, palpitaciones, angina y arritmias. Entonces vean los vasodilatadores arteriales, el tipo de la hidralazina. Tienen otro diurético, otro vasodilatador, que es el minoxidilo, que es vasodilatador arterial. ¿En qué tipo de hipertensión van a utilizar ustedes? Pacientes que tienen hipertensión severa. Nuevamente, estos medicamentos van a producir retención de sodio y agua. Entonces, ¿qué van a requerir los pacientes que toman vasodilatadores arteriales? Tiene que ir combinado con diuréticos o combinados con beta bloqueantes. Ahora, ¿qué es lo que condiciona como efecto colateral? Tricosis. No sé si han escuchado para los pacientes que tienen calvicie o poco pelo, entonces hay cremas de minoxidilo de 10 a 100 miligramos 2 veces al día. El otro vasodilatador es el diazóxido, que es una tiazida pero sin efecto diurético. ¿Y qué es lo que va a hacer? Abrir los canales de potasio del músculo liso. Es vasodilatador, de nuevo, arterial y no venoso. Los tres que hemos visto, el minoxidilo, el diazóxido, son vasodilatadores arteriales y la hidralazina, ¿ya? No son venosos. El efecto es rápido, actúa a los 15 minutos y dura 12 a 24 horas. Se une a la proteína en un 90% y la inyección es en bolos. ¿Cuál es el efecto colateral? Produce hipotensión, taquicardia, angina, arritmias
infarto y accidentes vasculares cerebrales. Va a producir hiperglicemia, de nuevo, retención de sodio y agua y arritmias. Las dosis que van son de 100 miligramos endovenoso en bolo y se repiten cada 5 minutos. Y por último tenemos el nitroprusiato de sodio, que este es vasodilatador mixto, arterial y venoso. El efecto empieza a los 5 minutos y tienen que administrarlo en bomba de infusión continua. Van a ver que va cubierto con cubierta negra para que no haya degradación del medicamento y es muy sensible a la luz. En dosis excesiva, o sea, si ustedes no dan en bomba de infusión y dosis adecuada, entonces, ¿qué les va a producir? Hipotensión, porque produce vasodilatación arterial y venosa. ¿Ya? Y si no es dado en forma adecuada, van a producir intoxicación y acidosis metabólica. El nitroprusiato de sodio está contraindicado la administración en pacientes embarazadas. ¿Y por qué? Porque va a producir intoxicación por tiocianato, ¿ya? Y produce astenia, calambres, psicosis, convulsiones y pues va a morir el bebé. Entonces vean ahí la dosis del nitroprusiato de sodio. Esto van a dar ustedes en bomba de infusión. Y se quiere que el paciente tenga su monitoreo continuo y el control estricto de la presión arterial. No es cualquier medicamento. Dentro del otro grupo de vasodilatadores tenemos los bloqueantes de los canales de calcio, los cuales se van a dividir en 4 grupos. El primer grupo corresponde a las fenilalquinamidas. ¿Cuál es el medicamento que conocen ustedes? Es el verapamilo. 1. 2. Tienen las benzodiazepinas. ¿Cuál es el medicamento que conocen ustedes? Es el diltiazem, que utilizan en la angina de pecho o antihipertensivo o antiarrítmico. El grupo 1. El grupo 2. ¿Qué medicamentos pertenecen? Y estos son los medicamentos que ustedes conocen. ¿Cuáles son los más usados? Las dihidropiridinas. ¿Y cuáles conocen? El amlodipino, el nifedipino, el nicardipino, el nimodipino. Y vean los otros dipino que hay. La pregunta para ustedes, si son vasodilatadores, son bloqueantes de los canales de calcio, los que están viendo acá, ustedes van a dar al paciente que tiene insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es la respuesta? ¿Le dan o no le dan? Si le dan, ¿por qué? Y si no le dan, ¿por qué? Y ustedes mucho cuidado con lo que ya les ha dado la clase el doctor Arnés, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. ¿Le dan o no a aquel que tiene insuficiencia cardíaca los calcioantagonistas? No, doctor. ¿Por qué? Va a disminuir la fuerza contráctil. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cuál es el efecto? Menor volumen de eyección, doctor. No, está bien, pero ¿a qué corresponde eso de la menor fuerza contráctil? A que para contraerse el músculo, cualquier músculo estriado necesita calcio y al privarle del calcio no va a tener contracción adecuada. Ya, entonces, en resumen, para que entiendan, ¿ya? Porque si no, no van a entender. La digital es inotrópico positivo, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, doctor. Ya, y el inotrópico positivo, ¿qué quiere decir? Aumenta la fuerza contráctil de la fibra miocárdica. ¿Hasta ahí está bien?
Sí, doctor. Ya, ahora, ¿por qué no le dan calcio antagonistas a los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca? Porque tiene efecto inotrópico negativo. Esa es la respuesta. En lugar de aumentar, disminuyen la fuerza contráctil y lo que tú quieres en insuficiencia cardíaca es aumentar la fuerza contráctil, no disminuir. Entonces, cuidado que ustedes tengan un paciente con insuficiencia cardíaca y le den los calcio antagonistas. Ahí sí que lo van a liquidar al paciente. ¿Está bien? ¿Entendieron o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora la otra pregunta, por eso les digo, o sea, no solamente sirve para hipertensión arterial. ¿Por qué les dan, ahora vean acá, el medicamento, ¿no ve? El amlodipino, calcio antagonista? ¿Por qué les dan a los pacientes hipertensos y pacientes renales? ¿Por qué? Porque tiene acción más en los vasos periféricos, doctor. Uno. Entonces, lo que hemos comentado el día de ayer, produce vasodilatación de la arteria deferente que está en vasoconstricción y evita la disminución de la hiperfiltración y va a ser de que no dañe el riñón. De ahí es que a los pacientes diabéticos, hipertensos con nefropatía diabética, les comentaba, ¿no ve? El uso de IECAS, ARA y los calcio antagonistas son los medicamentos ideales para el paciente diabético. ¿Ya? Ah, doctor, ahora ya voy entendiendo. Aparte de la hipertensión arterial, vea la utilidad que usted nos está dando el medicamento este antihipertensivo que no solamente había sido para la hipertensión arterial. El nimodipino se utiliza, escuchen bien, se utiliza solamente cuando tienen hemorragia subaracnoidea. No hay otro uso. Y van a revisar ustedes para el próximo lunes, para que digan, doctor, sí, ahora entiendo. ¿Ya? O sea, la única indicación es para la hemorragia subaracnoidea. Muy bien. La flunaricina y la cinaricina que utilizan los otorrinos para problemas vestibulares. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los bloqueantes de los canales de calcio? Uno, bloquean los canales de calcio tipo L activados e inactivados. Producen vasodilatación arterial, no es venoso. Disminuyen, vean de nuevo, la resistencia vascular periférica. Ah, ahora doctor, entiendo pues por qué cuando le dan al que tiene insuficiencia cardíaca, los calcio antagonistas van a deteriorarse porque es inotrópico negativo. Ahora ya entiendo mejor. Y el otro, disminuye la frecuencia cardíaca y conducción AV, o sea, estuviera también contraindicado en qué pacientes, pacientes que tienen bloqueo AV de primer grado, segundo grado, ¿verdad? Entonces, también tienen que tener cuidado. Y obviamente los calcio antagonistas tipo amlodipino, nifedipino, nicardipino y de todos los demás van a retener sodio. Al retener sodio van a retener agua y al retener agua va a tener edema en miembros inferiores. Normalmente todos los pacientes que toman calcio antagonistas van a tener edemas. Y cuidado cuando vaya el paciente y diga, doctor, mire, hace 6 meses me cambiaron de medicamento, me dieron este medicamento, el amlodipino, y mire, veo que mis pies se están hinchando. ¿Será que me está fallando el corazón o el riñón? Y ustedes dicen, ¿qué medicamento toma? Amlodipino. Como tienen y saben ya que el efecto colateral es la retención de sodio y agua y condición de edema, entonces, ¿con qué tienen que combinar? Diuréticos, doctor. Diuréticos. Ahí tienen. Y continúan con el medicamento y ustedes le dicen al paciente, le voy a dar un medicamento que va a ver cómo le va a sentar, pero ustedes están utilizando la farmacología porque saben que los calcio antagonistas tienen sodio. A la semana siguiente, el paciente perdió 4 kilos y le va a decir, doctor, qué excelente su medicamento. Mire, amanezco sin los pies hinchados. Qué bueno es usted. Lo único que han aplicado es su sapiencia de que, pues,
Los calcio antagonistas producen esto y hay que darles, obviamente, en combinación con los diuréticos. ¿Fácil o difícil es? Pero sí va a ser fácil si saben farmacología y si saben los efectos colaterales de cada medicamento. Tienen otro, es el que utilizamos, los IECA. Vean acá, la gama de los apriles, ¿ya? Captopril, enalapril, fosfinopril, lisinopril, quintapril, samipril, tradolapril y demás priles. ¿Cuál de ellos es mejor? ¿Quién responde? ¿Cuál de ellos? El primero que apareció fue el enalapril, ¿verdad? El primero. Y después ahora tienen pues todos los priles. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los IECA? Disminuyen la angiotensina 1, van a producir vasodilatación arterial y venosa. Entonces, ¿cómo llaman a estos tipos de vasodilatadores? Vasodilatadores mixtos, arterial y venoso. ¿Qué van a conllevar? Van a conllevar a una disminución de la aldosterona, disminuyen la volemia, aumenta las bradiquininas, produce insuficiencia renal aguda, tiene efectos colaterales de tos, simula como si el paciente tuviera asma o puede condicionar edema angioneurótico y van a tener pérdida del gusto, que es disgeusia, va a tener proteinuria y pancitopenia, va a condicionar hipotensión, anuria, insuficiencia renal en el feto. ¿Ya? Muy bien. Cuando aumenta las bradiquininas, va a condicionar lo que llamamos tos o va a presentar problemas respiratorios como si el paciente tuviera asma. No, pero el paciente tiene asma. Y la tos que se refieren estos pacientes por la liberación de las bradiquininas o bradicininas, ¿ya? Va a hacer de que el paciente tenga una tos, no sé si ya no han debido escuchar, tos como de coqueluche, como coqueluche. ¿Y qué es lo que tienes? ¿Tú eres fumador? ¿Qué? No, nunca he fumado, pero estás en ámbito fumador, tampoco en el trabajo no fuma nadie. ¿Y por qué estás tosiendo? Ah, ¿serás tuberculoso? No. Me parece que desde que he empezado a tomar a los 2-3 meses los IECA, cualquiera, conlleva a que el paciente tenga tos, pero ya saben el mecanismo, el por qué. Cuando el paciente tiene estos efectos colaterales, ustedes van a cambiarse a los ARA, ¿ya? Antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Ahora la pregunta que les voy a hacer, ¿por qué utilizan los IECA y los ARA en insuficiencia cardíaca? ¿Quién me contesta? Ahora estamos viendo de que no solamente estos medicamentos ustedes van a utilizar para el paciente que tiene hipertensión arterial. Ahora les estoy dando otra alternativa. O pacientes que tienen cardiomiopatía dilatada, ya sea de causa isquémica, chagásica, viral, alcohólica. ¿Por qué utilizan este medicamento? O en el paciente isquémico. ¿Por qué? Porque reduce la precarga y la poscarga. Esa es la respuesta. Disminuye la precarga y la poscarga. Y en los isquémicos produce remodelación del ventrículo izquierdo. Entonces vean la gran utilidad de estos medicamentos. Y en el diabético también actúa a nivel producción de vasodilatación de la arteria eferente. Ah, doctor, mire, en la insuficiencia cardíaca mejora la precarga, mejora la poscarga y pues el paciente va a ir muy bien. Pacientes que tienen cardiomiopatía dilatada, tienen insuficiencia mitral y tricuspidia, ¿qué van a hacer?
disminuyen el volumen regurgitante y el paciente va a estar mucho mejor. No había sido tan solo los IECA y los ARA para la hipertensión arterial. Van captando, ¿verdad? O sea, la utilización del medicamento que están viendo. Por último, tenemos los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Ibersaltán, losartán, valsartán, candesartán, telmisartán, olmesartán y todos los sartanes. ¿Y qué es lo que hacen? Son antagonistas específicos de los receptores AT1. Y al no prolongar la vida media de las bradiquininas, estas no van a tener el efecto colateral de producir tos, como los IECA. Y vean todos estos, entonces también actúan sobre la precarga y la poscarga. Vean acá, se los voy a mostrar cuál es el mejor, o sea, los vasodilatadores ideales en los diferentes tipos de pacientes con diferentes patologías. Ahora van a ver lo que les comenté y van a decir, el doctor sí tenía razón. Muy bien, veremos el paciente que tiene hipertensión arterial y es diabético. ¿Cuál es el medicamento ideal que ustedes van a dar al paciente? Los calcioantagonistas, ¿verdad? Amlodipino. ¿Por qué? Porque ya hemos comentado, produce vasodilatación de la arteria eferente. ¡Qué bueno! 2, el otro medicamento ideal va a ser los IECAs. ¿Por qué? Por lo mismo. Vean acá los pacientes con cardiopatía isquémica. El tercero. ¿Cuál es el mejor medicamento? Calcioantagonistas. Calcioantagonistas. Y los IECAs. Y entran acá más los beta bloqueantes. Vean acá todo el cuadro en la cual tienen la alternativa de los medicamentos que ustedes van a utilizar. Tienen enfermedad vascular cerebral. ¿Cuál van a ser los medicamentos? Calcioantagonistas y los IECAs. Vean acá, si el paciente es de edad y tiene hipertrofia o hiperplasia benigna de la próstata, ¿cuáles eran? Los alfa-1 adrenérgicos. Pacientes que tienen EPOC y asma. Y hay otro cuadro más que les voy a mostrar acá. ¿Por qué fracasa el tratamiento? ¿Cuál es la causa? 1, tratamiento insuficiente. ¿Qué quiere decir? Ahora les voy a preguntar a ustedes y me van a responder. Tiene el paciente hipertensión arterial y yo he iniciado, como les digo, me preguntaba no sé quién, ¿cuál es el mejor medicamento? Los IECA y los ARA. Y les comenté yo que los IECA. Y van a iniciar con, por decirte, como en enalapril. La pregunta para todos los 56 que están. Le doy 10 miligramos cada 24 horas. ¿Es correcto o es incorrecto? ¿Han escuchado? ¿O ya se han ido? ¿Correcto o incorrecto? ¿Está bien 10 miligramos cada 24 horas? ¿Tiene hipertensión arterial? ¿Se han ido de la charla o están ahí? ¿Se escaparon o qué? ¿O les han puesto ahí mordaza en jóvenes? No creo que de los 57 o 60 o se han dormido. ¿Esa dosis sería para IECA, doctor? La pregunta es la siguiente, la respuesta. El paciente tiene hipertensión arterial, vamos a suponer 150/90, y yo le estoy dando enalapril 10 miligramos al día. La pregunta, ¿es correcta la dosis o es incorrecta? ¿La respuesta cuál es? Es incorrecto. Estaría correcta. Estaría Correcto, doctor. ¿Qué? correcta.
Tú dices, ¿quién eres, perdón? Esmeralda. Sí, doctor. Ya, tú dices correcta. ¿Cuál es la otra opinión? Solamente hay Esmeralda en el curso, no hay más. Esmeralda, ya estás alistando tu viaje a Japón, entonces. No hay quien te acompañe para las Olimpiadas del Japón, que es este año, ¿no? ¿Cómo es? ¿Es correcto o incorrecto? Es correcto, doctor. ¿Quién dice que es correcto? Naira. Mayra. ¿Alguna otra opinión? ¿Quieren la respuesta? Doctor, debemos ver al paciente si mejora o no mejora, así para aumentar la dosis. No, O no, a ver. ¿Te llamas Zoher, doctor. Zonal? Zoher. Roger. Siempre les voy a hacer esta, no es crítica, ya, no es crítica. Siempre respondan a la pregunta. A ver, te voy a preguntar, Roger, ¿cuál es tu apellido? López. Ya, no me estás contestando, hoy es viernes y es 16 de abril, ¿no ve? Entonces mi respuesta sería no, doctor. Ya, ¿por qué no? Perfecto, ya, ¿por qué no? Porque si en caso de que 10 miligramos no sea suficiente, deberíamos aumentar. Sí. Por eso. Porque la dosis, ¿qué, perdón? Si la dosis no es suficiente para tener el efecto deseado, tendríamos que aumentar la dosis, doctor. Ya, entonces la respuesta para los dos está mal. ¿Por qué? Por eso les he preguntado. Le estoy dando 10 miligramos diario, ¿verdad? Esa es la pregunta. Y entonces ustedes, si supieran farmacología, si hubiesen revisado, me decían, no. ¿Y sabe por qué, doctor? ¿Por qué? Porque la vida media del enalapril son 12 horas. O sea, queda descubierta 12 horas. Lo que usted podía hacer era dividir los 10 miligramos, 5 en la mañana y 5 en la noche, y ver cómo va la presión. Y de acuerdo, como dice Roger, si no disminuye la presión, aumentas. Pero ¿cuántas veces al día tienes que dar? 2 veces al día, porque su vida media son 12 horas. El único medicamento de los IECAS es el lisinopril, que puedes darle una toma al día. Quiere decir que su biodisponibilidad son 24 horas. ¿Está correcto ahora? Sí, doctor. Esa era la respuesta, ¿ya? Entonces, le das 10 miligramos, pone que le des 20 miligramos al día. Tú ya vas a decir, este no sabe farmacología, porque el enalapril tiene que darse en 2 dosis, no hay dosis única. Por eso les he dicho, cardiología es farmacología. Si saben farmacología, van a poder dar el tratamiento en forma exitosa. ¿Está bien? Sí. Y acá tienen otro cuadrito similar anterior en las diferentes patologías, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna pregunta tienen? Sí, doctor, una pregunta. Dime. En los vasodilatadores mencionó que tenemos... O sea, no, escúchame, no te escucho muy bien. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte, por favor? Está bien, doctor. Mencionó que en los vasodilatadores tenemos que combinar con diuréticos. Sí. Ahora, ¿con qué diurético combinamos? Porque los diuréticos hay de alta eficacia, media eficacia y baja eficacia. Entonces, Ajá. ¿qué diurético combinaríamos para un tratamiento, digamos, en un paciente? ¿Cuál es el mejor diurético que dices? Sí, ¿con qué diurético? Con los tiazídicos.
¿Ya? Ese es el mejor. Si estás viendo el otro con furosemida, ¿no ve? Pero tendrás que hacer con los dos controles periódicos de los electrolitos, ¿verdad? Porque pues te van a condicionar. Si utilizas los diuréticos tiacídicos vas a tener el calcio bajo, el magnesio bajo, el sodio bajo, el potasio bajo. Entonces, si utilizas diuréticos de asa también vas a tener magnesio, calcio, potasio, todos bajos. Entonces, tienes que hacer control en forma periódica. Pero aquí está lo más interesante. Cuando utilizas IECAs y ARAS, estos van a retener potasio. Retienen potasio. Entonces, tendrás que tener cuidado también los pacientes con insuficiencia renal. Por decirte un ejemplo, no le darás diuréticos ahorradores de potasio en el paciente con insuficiencia renal, ¿verdad? Le darás diuréticos tiacídicos. Siempre y cuando, escúchame bien, ahora por eso la pregunta es interesante, siempre y cuando no tenga, o sea, el clearance de creatinina menos de 30 ml por minuto. Si tiene 30 ml menor, entonces no le vas a dar diuréticos tiacídicos, ¿ya? En este paciente. Pero si tiene su clearance de creatinina mayor a 50-60, le das los diuréticos tiacídicos. Si requiere el paciente diurético y tiene clearance de creatinina menos del 30%, entonces le darás ¿qué otro diurético? Furosemida, ¿verdad? Ahora bien, cuando estábamos viendo los IECA y los ARA, escuchen bien la pregunta. Siempre dirán al paciente, señor, cuando tome el enalapril o los sartán, IECA o ARA, y tenga vómitos y diarrea, escuchen bien, deje de tomar el enalapril o deje de tomar el losartán. ¿Por qué? Porque va a condicionar insuficiencia renal en el paciente. Dilatador mixto, arterial y venoso, va a requerir mayor cantidad de volumen o solución. Si ustedes no indican al paciente, obviamente va a llegar, tiene hipertensión arterial, pero ustedes nunca le dijeron de que suspenda cuando tenía vómitos y diarrea. Ha tenido todo el día de ayer y hoy día va a emergencia y su creatinina de 5. ¿Y cuándo ha tenido diarrea? El día de ayer, 5 de porciones abundantes. Creatinina de 5, les va a alarmar. Y ahí ustedes preguntarán, ¿qué medicamento está tomando? Y él les dirá, losartán, enalapril y sipnopril. Entonces dicen, ya correlacionan ustedes. La insuficiencia renal se ha deteriorado por el uso de enalapril y los IECA y los ARA. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado. ¿Ya? Y van a requerir mayor volumen. ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Una consulta. Había leído que el enalapril también tenía como efecto adverso lo que es la hipotensión ortostática y que era un motivo para administrar ese medicamento antes de que duerma el paciente y para que esta hipotensión pase durante la noche. ¿Esto es correcto, doctor? ¿Qué dices de los IECA? ¿Cuáles son los medicamentos? El enalapril. ¿Dónde está el enalapril? Aquí tienes, ¿no ve? Este es, ¿dónde está? Disminuye la aldosterona, disminuye la bulimia, aumenta las bradykininas y pueden condicionarte insuficiencia renal aguda, ¿no ve? Y acá tienes dióxido de proteína, pancitopenia, hipotensión. Ahora, la hipotensión es leve, que te dura son segundos, no es que por decirte de 120 va a ir a 160 o 80, 40, ¿ya? Hay algunos medicamentos sí te van a condicionar hipotensión, pero solucionas tú al colocar los pies para arriba.
Nada más. Y no por eso, obviamente, vas a suspender la medicación. ¿Ya? Está bien, doctor, gracias. ¿Qué más? Buenas noches, doctor. Dentro de los vasodilatadores, ¿cuál es el que tiene acción más rápida, doctor? O sea, para Perdón, doctor, le escuché entrecortado. ¿Para qué tipo de paciente? En emergencia hipertensiva, doctor. ¿Qué es lo que le vas a dar si tienes emergencia hipertensiva? ¿Qué le vas a dar? Nitroprusiato de sodio. Pero tienes que hacérselo en bomba de infusión. A los 5 minutos está actuando inmediatamente. ¿Ya? Sí, doctor. Y además, ¿puedo darle furosemida o con el nitroprusiato está tranquilo? Puedes darle... ¿Te acuerdas cuando vimos diuréticos de ASA? En la diapositiva que dimos. Pacientes que puedes dar en crisis hipertensivas. Y ahí te lo pongo de nuevo. ¿Cómo te llamas? Jonathan, doctor. ¿Cómo te llamas, perdón? Jonathan. Y ahí te pongo, están viendo la diapositiva, ¿verdad? Jonathan, ahí tienes el nitroprusiato de sodio. El efecto es a los 5 minutos. Pero tienes que hacer el control en bomba de infusión y control continuo, claro, monitoreo de la presión arterial y es manejado en terapia. No es en piso ni en ningún lado, ¿ya? Entonces tienes ahí alternativas. Está bien, doctor, muchas gracias. Vais a dar escúchame, con furosemida, no con diuréticos tiazídicos. Ya, la furosemida le das de acuerdo al kilogramo peso, 1, 2 por kilo peso. Si pesa, por decirte, en este caso de emergencia hipertensiva, puedes darle a 2 miligramos kilogramo peso, ¿ya? Y puedes darle también bomba de infusión continua. ¿Qué más? Doctor, si el tratamiento es indefinido y se le da el tratamiento de primera línea al paciente, pero los efectos secundarios son muy notables y es un poco complicado tolerar para el paciente, ¿qué se tendría que hacer en esos casos cuando los efectos secundarios en cada uno de los grupos es molesto? Ya, la pregunta va a ser, depende, ya, tienen efectos colaterales, ¿verdad? Sí, pero depende del paciente. Por eso es no que les pido que tienen que saber. ¿Puedes repetir? ¿Me escuchas? Doctor? No. Se ha cortado en un ratito, no sé si puedes repetir otra vez, doctor. Ahora sí. Sí, internet anda mal. Ya. Siempre les digo que para cardiología tienen que saber le vas a dar, escúchame bien, si le vas a dar 200 miligramos de hidroclorotiazida, Doctor, no se le está escuchando, no sé si ¿me nos escuchas? escucha. No se le ha escuchado, doctor. Ya, depende de la dosis que vayas a darle. Siempre en farmacología comentamos que siempre vas a ir a dosis bajas y vas a ir aumentando en forma gradual y dependiendo cómo va la evolución clínica del paciente. Tú vas a ir viendo que tiene efectos colaterales, obviamente vas a ir disminuyendo la dosis que le estás administrando. ¿Ya? Está bien, doctor. Muchas gracias, ya entendí. ¿Entienden? No. O sea, no hay una dosis que si le das por decir 5 miligramos y tiene calambres,
Obviamente, pues le vas a quitar y le pedirás electrolitos y ves que el calcio o el potasio, cuál es el que está causando. Y tú vas a decir, muy bien, la dosis que doy, 2 o 3, cuando mucho debería haberle dado 50 o 100 dividido en 2 dosis, ¿entiendes? Entonces, no es darles el medicamento. Y siempre inicies con dosis bajas, no es de que le vayas a dar 100 miligramos de hidroclorotiazida. Le darás, pues, 25, 50, 100, de acuerdo a la patología y de acuerdo a la clínica que tenga. Está bien, doctor. Muchas gracias. ¿Ya? Sí, doctor. ¿Qué pregunta más? El día de lunes, escuchen bien, el lunes cardiopatías congénitas No se le les voy a escucha. dar y el martes, ¿se escucha? No. Anda mal la internet, ¿qué? Sí. El lunes, Ahora sí, ¿me escuchan? El lunes voy a dar CIA, CIB y PSA. Estudien, por favor. ¿Puedes repetir, doctor? C y A, comunicación interauricular, comunicación interventricular y persistencia del conducto arterioso, les voy a dar el lunes. Y martes van a ver coartación, enfermedad de Epstein y ¿qué más? Espérate. Coartación y coartación de la aorta. ¿Ya? Está bien, doctor. ¿Escuchan? Sí, doctor. Noche, hasta el lunes. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta lunes.